un poco de lo que a mí me gustaría hablar con vosotros, y en realidad esta conversación viene por Toño, porque la primera comunidad de prácticas, la primera vez que coincidí con Toño, que me enamoré de él, con permiso de su mujer, era una comunidad de prácticas haciendo como la lluvia de ideas sobre de qué se podía hablar entre todos los agilistas y agilistas que estábamos, los y las agilistas que estábamos ahí. Él propuso cómo se podía adaptar los procesos ágiles teniendo un poco en cuenta los roles de género, ¿vale? Porque son diferentes. O sea, hay una serie de tendencias que tenemos que están construidas a lo largo de nuestra vida, que vamos construyendo y que diferencian, y que los procesos, la metodología, como se llame, procesos, metodología, lo que queramos, el agilismo, lo diseñaron unos señores maravillosos, sin ningún tipo de cuidados a su cargo, creo, a ver si me estoy equivocando, pero me da la impresión de que aquella vez cuando se juntaron estaban esquiando así en plan de jojo jaja tomando cervezas, ¿sabes? Entre ellos solitos, ¿no? Y, Bueno, buscaron un sitio que fuese atractivo para ir a la conferencia, ¿no? Digamos, que no fuese, que fuese parte del plan, efectivamente. Claro, el plan era estar solos sin tener que atender a otra cosa más que a ellos mismos, pensando en cómo hacer mejor su trabajo, de alguna forma. Sí, eso es. Y eso que pasó hace 30 años y era razonable que fuera así, era normal y estaba naturalizado que fuera así, probablemente, no sabemos, yo no sé, de otra gente sí sé, pero yo no sé si los padres de la Agile son padres de otras cosas, ¿sabes? No es algo que nunca se haya comentado en ningún evento, no sé si tienen familia. Desde luego, el hecho de no saber si tienen familia o si son padres, lo único que quiere decir es que no es importante para ellos, ¿sabes? Que, o sea, no es relevante para ellos, para su desarrollo profesional, para las teorías que han desarrollado, para los procesos. ¿O sí, Toño? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que no era relevante. O sea, temas de conciliación no fueron relevantes en ese momento. Eran relevantes, o sea, la conciliación concretamente no. Sí que es cierto que en ese sí que hubo un foco en esa reunión de la que comentas hacia las personas, que sí que era nuevo. O sea, se buscaba que las personas fuesen un poco más felices en su trabajo en general, ¿no? El respeto, sobre todo se trabajó mucho el respeto. Y, bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Otros principios, pero sobre todo la parte del respeto y en la comunicación, ¿vale? Yo creo que, porque debe ser que entiendo yo que en la industria debe ser bastante tóxico, esa parte concretamente, ¿no? Pero a partir de ahí, o sea, más allá de eso, ¿no? De que realmente te satisfaciese tu trabajo y que no fuese una tortura, no entiendo que se haya trabajado nada más con ningún aspecto de lo que comento. Claro, el tema es que normalmente lo que no tenemos en nuestra cabeza, o sea, lo que no tenemos en nuestra realidad no lo vemos, ¿sabes? No podemos tratar o no podemos incluir cosas que puedan ser importantes si no están dentro de nuestra visión. Y las visiones, en el mundo en el que estamos ahora, hace 30 años también, pero ahora también, sería un error pensar que ahora no. Las visiones están sesgadas por el lugar que ocupamos en el mundo, que puede ser en este caso nuestro género, y por las experiencias vitales que tenemos, que en el caso de la paternidad o maternidad, o en el caso de los cuidados, porque no solamente maternidad-paternidad, están súper sesgados por género. Entonces, como ha dicho antes Cristina, yo lo viví en mi propia cara, yo tengo 3, ¿no? También, ya sabéis. Entonces, a la hora de tener hijos, quien está embarazada, ¿vale? Y quien da de mamar es la que en el inicio, y quien está embarazada, quien pare y quien luego tiene que dar de mamar, es quien se ocupa principalmente de los cuidados. Y esa realidad que es necesaria, marca una pauta que luego se sigue, ¿vale? Y que se sigue y tiene consecuencias. En el caso más habitual, tiene que ver con la brecha de género. La brecha de género no está relacionada a que unas tengas
unas características físicas o tal, sino está relacionada directamente con la maternidad. ¿Vale? Las expectativas, ahí no he traído los estudios y no he podido hacer una presentación, lo siento, pero normalmente en otras circunstancias haría una presentación y os pondría los estudios, ¿vale? Pero creedme, si os cuento, cuando os cuento que se ha estudiado que las expectativas al terminar los estudios, ¿vale?, de hombres y de mujeres a la hora de encontrar pareja y qué esperan de la pareja, hay un porcentaje más alto ahora mismo de mujeres que esperan que las cargas de cuidado sean equitativas, pero en los hombres, después de estudiar y empezando a buscar trabajo, todavía no. Si tienen pareja, su expectativa natural, porque es de donde venimos, de donde venían nuestros gurús, que son nuestros padres, ¿vale? La expectativa es que las mujeres renuncien a parte de su carrera laboral para hacerse cargo de los hijos. Eso es lo natural. Chris lo acaba de decir, ¿vale? Su pareja ha sido la que ha parido y es la que está dando de mamar al niño, es la que ha pedido la excedencia, es la que puede alargar la excedencia y por el bien de la familia, del niño en concreto, que es prioritario para ambas, habrá una de ellas que seguramente tenga que renunciar a su carrera profesional durante un tiempo determinado. ¿Qué implica eso? Pues implica muchas más cosas de lo que yo pensaba que implicaban cuando yo tomé esa misma decisión, ¿vale? Yo tomé la decisión de, primero, cambiar de carrera laboral para poder quedarme en casa y conciliar desde casa el cuidado de mis niños con mi trabajo. Y entonces, al estar más encerrada, ¿vale?, al cambiar la carrera laboral, perdí visibilidad. Y al perder visibilidad, pierdes oportunidades, ¿vale? Todas las oportunidades que quien puede salir a trabajar o trabajar en equipo o tiene más disponibilidad con su tiempo, tiene muchas más oportunidades, incluso cuando sigues trabajando. Pero además es que dejas de trabajar. El sistema de tributación en España actualmente en parejas lo que hace es premiar a las familias que tienen dos miembros responsables, normalmente padre y madre, y que uno de ellos renuncia. Es decir, se tributa menos, se paga menos impuestos, ¿no? Y entonces, y luego está el precio real de los cuidados. Llevar a un niño a una guardería supone un dinero. No quita ya la parte de que si sea bueno o no para el niño, pero supone un dinero. Que normalmente, como una vez que una mujer es madre, sus oportunidades de trabajo bajan y su sueldo también baja, porque además normalmente es ella la que reduce su jornada para hacerse cargo, no compensa. Es lo que me pasó a mí, ¿vale? Una vez que vimos que a mí se me podía contratar o no, ¿vale?, pues no compensaba. Lo que yo ganaba no compensaba con lo que había que gastarse, para que alguien, otra persona, cuidara de los niños. ¿Eso qué implica? Que durante unos años, que pueden ser varios, porque yo enlacé 3 hijos cada 2 años, durante unos años la carrera profesional de las mujeres se ve extremadamente mermada y luego es mucho más difícil retomarla, ¿vale? Y luego implica otra cosa fundamental, y es que cuando se toman estas decisiones, se toman normalmente en pareja, ¿vale? Y se entiende que la pareja y la familia va a estar para siempre. Y entonces tomas decisiones primero en base a no pensarlo mucho, ¿no? No piensas en el escenario A, B, C, como decía Cristina. Pues todavía no lo hemos pensado, ya iremos viendo. Y normalmente vamos viendo, vamos por inercia, sobre todo cuando hay niños pequeños, porque es todo tan abrumador y las urgencias son tan grandes que no te da tiempo a pensar, a ponerte a las malas después. Pero las malas existen. En mi caso, por ejemplo, yo me quedé sola con 3 niños cuando mi mayor tenía 4 años y medio y la pequeña tenía 6 meses, ¿vale? Me había preocupado muy mucho, mientras mis hijos eran pequeños, de seguir trabajando, haciendo unas renuncias brutales. No hay nadie que veáis que haya dormido menos que yo. La segunda empresa que monté en mi vida, la monté en México, una empresa de turismo, y firmé el acta de constitución de la empresa el día antes de parir a mi hija mediana, ¿vale? No, desde luego, en esos casos no hay baja de maternidad. Y voy a hacer milagro.
Y la segunda, después de esa, una vez vuelta a España, tuve que volver, bueno, volví a España y el kit completo, aproveché, dizque la baja de maternidad de mi hija pequeña, de la tercera, y ya tenía a uno de 4 y a otra de 2, para abrir otro proyecto, ¿vale? Para empezar otro proyecto porque había tenido que dejar el primero porque me había vuelto a España. De nuevo, las renuncias a la salud que supone, ¿vale? Y las dificultades familiares, los enfrentamientos familiares que suponen el hecho de intentar mantener tu trabajo, ¿vale? A pesar de ser madre, son muy difíciles, pero, o sea, son muchos, es muy complejo, ¿vale? Y aún así, ¿qué puede ocurrir? Pues la razón por la cual los niveles de pobreza infantil en España, literales, de miseria infantil en España, son brutales. Porque el porcentaje de madres solas, como en mi caso, ¿vale? Con hijos a cargo, son muy altos. ¿Por qué? Porque se toman decisiones de este estilo, el hecho, por ejemplo, de dejar de trabajar para criar y dedicar más tiempo, tú entre la pareja, tú dedicas más tiempo a la crianza porque es lo natural, esas decisiones se toman y tienen implicaciones extremadamente indeseables en el bienestar de los hijos, ¿vale? Y probablemente ningún padre, a la hora de tener hijos, a la hora de decidir conjuntamente con su mujer, oye, mira, pues te quedas tú porque es lo natural, porque es lo que es razonable, porque yo mi trabajo gano más, ese era el argumento de mi casa. Yo gano más en mi trabajo, lo razonable es que renuncies tú. Porque en nuestra familia es una decisión más inteligente que el sueldo que se mantenga es el que, y las posibilidades de promoción que haya sean las que tienen un sueldo más alto, nos va a venir mejor a todos. Pero a la larga eso es mentira, siempre puede pasar algo. A mí me pasó que me separé. Y la pobreza infantil en España, las separaciones son muy habituales y en crisis más, ¿vale? Entonces, la pobreza infantil, los índices de pobreza infantil son ingentes. Os he contado un poquito de mi vida y un poquito de los estudios en circunstancias normales, ¿vale? Pero ¿qué ocurre en contexto pandemia? Pues en el contexto pandemia, en el contexto confinamiento, no sé cómo lo veréis vosotros, los chicos que sois padres, pero se han medido ciertas cosas, ¿vale? Se han medido cosas más importantes y cosas menos. Por ejemplo, cosas que nos hacen oler un poco raro, ¿no? Como que las mujeres científicas en pandemia ya no tienen publicaciones. Es muy difícil para una mujer en general, ¿vale?, que ser tomada en cuenta profesionalmente. Tienes que tener visibilidad, ¿vale? Entonces tienes que tener, por ejemplo, publicaciones o poder participar en eventos distintos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nunca puedes hacer en eventos? Pues llevarte a los niños. ¿Qué es lo que no puedes hacer cuando hay niños alrededor? Pues pensar lo suficiente, el tiempo suficiente como para poder sacar una publicación científica. Partimos ya de desventaja, porque los hombres, o sea, volvemos a hablar de números que no los puedo traer ahora mismo, pero creed en mí cuando os digo que crecer en la comunidad científica implica, algunos de los factores que te pueden hacer crecer es que otros investigadores citen tus trabajos. Primero tienes que publicar, ¿vale? Cuanto más hayas publicado, mejor. Y luego te tienen que citar. A las mujeres se las cita un porcentaje mucho más bajo que a los hombres, que a sus compañeros hombres, ¿vale? Si encima tienes que ocuparte de la carga de cuidados y no publicas, y eso es lo que ha pasado en la pandemia, ¿vale? Que no, lo que se mide es no se ha publicado, ¿vale? Ahora entendamos por cuál es la razón, ¿vale? Y la razón normalmente son los cuidados. Porque cuando las cosas vienen mal dadas, y ya lo sabemos, quien más se hace cargo de los críos o de los mayores, no importa, son las mujeres, ¿vale? Cuando hay una baja, siempre es o sea, cuando el niño está malo, normalmente es la mujer la que se queda con él y la que pide permiso en el trabajo. Cuando hay que ir, o sea, las reuniones de padres y madres en los colegios, no sé vosotros, que yo sé que sois unos padres maravillosos, pero yo tengo 3 hijos que tienen muchos años de escolarización. ¿Sabéis qué porcentaje de padres van a las reuniones o participan en el AMPA? Que no sea en el AMPA en situaciones de tesorero. Sí, siempre hay tíos. Es bajito, seguro, es bajito. Bajito. No, en mi experiencia también es bajito. Claro, porque no hay tiempo, porque tenemos muchas cosas muy importantes que hacer y hay otra persona que se ofrece, se ocupa y tenemos la costumbre de que se ocupa porque al principio se ha ocupado ella, ¿vale?
Entonces, esa costumbre yo creo que tenemos que replantearla, sobre todo en contexto pandemia. Porque de lo que salga aquí, de lo que pase ahora, ¿vale? Todos los avances que se habían hecho ya estamos viendo que son retrocesos. Y las consecuencias, en lo que os he dicho, en pobreza infantil, en hambre infantil, porque hay hambre en España de niños, ¿vale? Con madres solas. Y en posibilidades de que los críos puedan salir adelante mañana, ¿vale? Son muy gordas. Las consecuencias son muy feas. ¿Qué cosas se han medido en pandemia? Pues en España, que las mujeres que ¿quién se ha ocupado de las, principalmente de las, o sea, quién se ha ocupado de la limpieza de la casa? El 50% las mujeres. Los hombres solamente dicen que el 20%. No sé vuestro caso y no os lo quiero preguntar, pero pensadlo, ¿vale? ¿Quién se ha ocupado? ¿Quién se ha ocupado del tiempo de cuidar a personas a cargo? ¿Vale? Que pueden ser niños o pueden ser mayores. El 43% las mujeres, el 18% los hombres, ¿vale? Estas son las cosas que se empiezan a medir. Y estas cosas, si no las cuestionamos y no nos posicionamos con respecto a ellas, porque no estamos, primero, a mi criterio, y no quiero sonar feo, ¿vale? Pero a mi criterio estamos siendo muy injustos, ¿vale? O sea, creo que hay una cuestión de quién eres tú y quién quieres ser en el mundo, ¿vale? Y en el mundo, yo me puedo posicionar, a mí me podéis ver que soy la mejor madre del universo en redes sociales, ¿sabes? Y puedo ser súper, puedo tener una imagen de muy buenísima persona, pero hay un en México, hay un refrán que dice que se habla de una persona y se dice que es candil en la calle y oscuridad en su casa, ¿no? Y eso pasa mucho ahora y en las empresas ocurre lo mismo, pasa a nivel individual. Podemos pensar qué porcentajes y medirlo, porque aquí somos mucho de medir y iterar en el agilismo, ¿vale? Así que yo invito a los agilistas que midan, iteren porcentajes de tiempo y puntos de trabajo, puntos de energía, ¿vale? Porque no es lo mismo. Yo me ocupo de hacer las comidas, sí, pero ¿quién hace la compra? Porque la carga mental de tener las cosas necesarias para hacer la compra o quién compra el papel higiénico, en fin, ¿sabes? Ese tipo de cosas son carga mental que es trabajo. Si en casa somos dos y tenemos hijos dos, ¿cómo repartimos ese trabajo? Por una cuestión, para mí, es bueno pensarlo por una cuestión de quién queremos ser, ¿vale? Por una cuestión individual. Quién queremos ser y quién queremos que sean nuestros hijos, que a fin de cuentas están mamando esto, ¿no? Para mí eso es muy importante con respecto a mi prole. ¿Qué creo, qué quiero que vean? Por eso me separé. Y hay cosas que no quiero que normalicen, ¿vale? Entonces yo había cosas que no quería que normalizaran y creo que fue una decisión estupenda separarme. No les vino nada bien en términos económicos, ya os cuento, pero a mis hijos yo creo que es como apuesta a futuro, creo que está bien. Como referente, hay como decisiones gordas que uno toma y que implican unas decisiones pequeñas que hay que ir tomando cada día y un compromiso diario. Y eso es difícil. Entonces, medir y iterar eso. Por parte individual, dentro de la propia casa, si es que somos padres o hay personas mayores a nuestro cargo o tenemos pareja, ¿vale? Y me parece un posicionamiento. Y luego hay otro que me parece también importante, que es en los equipos, ¿vale? Porque yo trabajo en diversidad, ¿os acordáis, no? ¿Os acordáis que yo trabajo en cosas de diversidad e inclusión, no? y trabajo sobre sesgos. Sobre todo mi trabajo está basado en sesgos. Como trabajo con ingenieros, ¿sabes? Como mi cliente principal son ITs, es guay porque el perfil ingenieril le das porcentajes que son reales, estudiados o sea, voy a hacer una broma, ¿vale? Que nadie se lo tome a mal, ¿vale? Es un chiste, o sea, luego esto se está grabando, o sea, si lo ves luego, no creas, ¿no? No es... Pero, una vez dicho que es una broma, ¿sabes? Disclaimer.
O sea, a un ingeniero, tú le cuentas algo social, le cuentas algo que tal, ideológico, político, tal, y dice, eso son minundeces. Ahora bien, le dices, la Universidad de Oxford ha medido en esta prueba concreta, ¿vale? Esta cosa y esta cosa, y ha descubierto que el porcentaje tal y cual, entonces ya te empiezan a hacer caso, ¿sabes? Antes de eso no importa la razón que tengas, no te van a hacer ni caso, ¿vale? Entonces yo mido, yo trabajo con ingenieros e ingenieras y con otra gente técnica distinta, y trabajo sobre evidencia científica en estudios de psicología social sobre todo. Y en esos estudios de psicología social, en los que baso mi trabajo son los que son más prevalentes, los sesgos más prevalentes dentro de los entornos laborales que dificultan la diversidad dentro de una empresa. ¿Vale? Y hay muchos distintos que generan comportamientos que tenemos naturalizados o juicios que naturalizamos sin pensar, como lo del tiempo de trabajo dentro de la casa, ¿no? O sea, pues a lo largo de nuestra vida no replanteamos esas cosas que damos por hechas, que son así o que pueden ser así o que están bien que sean así, y las reproducimos. Y las reproducimos dentro de nuestros equipos y dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras culturas. Y cuando yo llego, cuando a mí me llaman es porque esto hay que replantearlo, ¿vale? Normalmente porque va a haber una crisis de reputación gorda. Pero bueno, lo ideal es replantearlo antes. Y como somos agilistas y las cosas se replantean antes y se miden antes, pues, si os parece, os voy a contar los 6 sesgos relacionados con la maternidad o la paternidad, ¿vale? Que son más prevalentes dentro de los entornos laborales y que dificultan la inclusión. ¿Qué es la inclusión? La posibilidad de promocionar, ¿vale? Porque tendemos a juzgar de forma distinta a un padre que a una madre y tendemos a juzgar y a esperar cosas distintas de una persona que tiene hijos de una que no, ¿vale? Y esos errores de juicio, porque son errores, porque son sesgos, ¿vale? Esos errores de juicio dificultan el hecho de que las madres, sobre todo, tengan capacidad de poder, capacidad de decisión dentro de los equipos o dentro de las empresas y que puedan crecer dentro de ellas. Y eventualmente lo que ocurre cuando esto pasa es que hay menos diversidad en las tomas de decisiones y lo que ocurre cuando esto pasa es que hay menos innovación dentro de los equipos porque todo el mundo piensa desde su mismo marco y lo que ocurre cuando esto pasa es que hay menos rentabilidad. Y todo esto es real. O sea, quiero decir, todo esto está medido. ¿Qué? Que no te entendí bien. ¿Qué es menos que dijiste al final, última palabra? ¿Hay menos innovación y rentabilidad, menos dinero. Rentabilidad, bueno, gracias. Menos dinero, ¿vale? Pero de verdad, o sea, quiero decir que estamos hablando de que las empresas más endogámicas, la diferencia entre el cuartil de empresas más endogámicas y la diferencia entre el cuartil de empresas, las más y las menos endogámicas, las más diversas, puede llegar hasta un 45%. Y eso es mucha pasta, ¿vale? Y además, cuidar esto es una inversión, meter inversión de tiempo, energía y dinero en esto, en la diversidad, en luchar contra los sesgos dentro de los procesos de las empresas que dificultan o que facilitan que únicamente un perfil de persona pueda crecer dentro de la empresa, ¿vale? Y dificulta que se puedan tomar decisiones, perfiles que son distintos. Ya es una frase demasiado larga y me he perdido, perdón. Bueno, el chiste es que es muy rentable, o sea, quiero decir que metemos mucha pasta cuando trabajamos sobre producto, por ejemplo, o trabajamos sobre, o sea, yo trabajo mucho en las dos cosas, ¿no? Pero trabajo intentando aumentar las ventas a través de internet. A mí me pagan mucha pasta por apagar fuegos o por mejorar cositas chiquitas que van a aumentar las ventas un 1% y por lo tanto la rentabilidad un 0, no sé cuántos. Se gasta mucho dinero, mucha energía, mucho equipo ahí trabajando, mucha gente. Y es algo que va a caducar mañana, porque mañana llega la competencia, hace un producto mejor y ya toda esa inversión que has hecho para lograr un 1% más de conversión se va a la mierda. Pero aquí, invirtiendo en diversidad, no se va a la mierda. Invirtiendo en cultura, no se va a la mierda. ¿Vale? Porque se queda dentro. Entonces, es la inversión, para mi gusto, ya os he contado que he sido empresaria varias veces. O sea, quiero decir que no lo estoy diciendo una cuestión de ideología o porque lo haya leído en un libro. Quiero decir que he comprobado desde muchos lugares distintos que trabajando, que
que es la que yo creo, o sea, lo creo con sinceridad porque lo he comprobado, que la inversión, y hablo de inversión no solamente económica, sino de tiempo, energía, espacio mental, invertir en hacer que los procesos sean lo menos sesgados posibles y por lo tanto haya más inclusión y por lo tanto más diversidad, ¿vale? Es una de las inversiones más rentables, si no la más rentable que pueda haber en cualquier organización. Esta es la chapa. Entonces, os voy a contar, como estamos hablando de conciliación y estamos en este contexto tan sumamente horrible, ¿vale? Como trucos, dentro de este contexto y dentro de lo que yo sé, ¿vale? Os voy a contar los sesgos más habituales para que los tengáis en cuenta en vuestros equipos, ¿vale? Los relacionados con la maternidad y la paternidad o la falta de hijos, ¿vale? Que son 6. Porque más ahora en remoto, en crisis, en las épocas de crisis, los sesgos ¡pium!, crecen como la espuma, ¿vale? Y es como cuando empiezas a tener un hijo, no te da tiempo a pensar en cómo te repartes el trabajo, si es justo o no es justo el sistema, por muy buena persona que seas, porque estás apagando fuegos todo el tiempo, cambiando pañales, pues que le duele el diente, pues, ¿sabes? No tienes tiempo para dormir, ¿cómo vas a tener tiempo para pensar en las implicaciones éticas de cuando cambias el papel del váter? Pues aquí en crisis ocurre lo mismo. Entonces, pues no hay que pensar en las implicaciones éticas. Os doy 6 pautas, ¿vale? 6 cositas y 6 sesgos. Los voy a coger de otra presentación os lo voy a compartir pantalla, ¿vale? Perdona, no me ha dado tiempo a hacer presentación, pero los tengo aquí, ¿vale? Entonces... No te preocupes. Está perfecto. Está perfecto, gracias. Esto es de los abogados. Esto es una conferencia del año pasado de los abogados, del Congreso Nacional de Abogacía. Bueno, entonces los sesgos más habituales relacionados con la maternidad son 2 puntos. Él tiene una familia que mantener, ¿vale? La expectativa social generalizada es que los padres hombres no necesitan o no deberían necesitar tiempo relacionado con labores de cuidados. Del mismo modo se asume que merecen más sueldo o promoción por su rol de cabeza de familia. Estas 2 cosas son tal que así, ¿vale? Se entiende, tendemos, si tomamos decisiones con respecto a promociones, ¿vale? Tendemos a pensar que entre un hombre y una mujer, ¿vale? Que los 2 son padres, él es el cabeza de familia, él es el que se ocupa del mantenimiento de su familia y por lo tanto tendemos inconscientemente, ¿vale? Esto yo lo explico con palabras, pero la realidad es que la tendencia es inconsciente. La pensamos, pero no la decimos. Y luego justificamos la decisión, o sea, tomamos la decisión en base a que creemos esto, ¿vale? Pero la decisión se toma inconscientemente. Y luego, conscientemente justificamos la decisión. Y entonces ya buscamos las razones por las que tomamos la decisión de promocionar entre compañero y compañera al compañero. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? Vale. Pues esto es una madre del cordero de la pobreza infantil. Muy gorda. Dentro de las empresas, ¿vale? Y se puede contrarrestar. Si pones... si eres muy transparente con respecto a los procesos de promoción y a lo que se necesita y procuras darte cuenta de que tendemos a juzgar a que tendemos estos sesgos, ¿vale? No voy a detallarlos más porque están detallados. Tendemos a estos sesgos, puedes intentar usar tu sistema, tu neocórtex, ¿vale? Tu sistema lógico para contrarrestarlos a la hora de tomar decisiones. Paso a otro, son 6, ¿vale? Tiene vacíos en el currículum, o otra madre del cordero. La gente puede tener vacíos en el currículum por muchas circunstancias, emprendimientos, años sabáticos, viajes, por enfermedad. Sin embargo, las madres que han tomado tiempo para la crianza de sus hijos, esos vacíos curriculares las penalizan más, ¿vale? Si tenéis que contratar a gente, tened en cuenta esto, ¿vale? Que no se juzga igual, no juzgamos igual, yo no juzgo igual, ¿vale? A una persona que me ha dicho que se ha ido a vivir la vida a la India para encontrarse a sí mismo, ¿vale? O que ha hecho una empresa que ha intentado hacer una startup y que el asunto al final no funciona y por lo tanto vuelve al mercado, que a una madre que se ha pasado 1 año o 2 años, esa misma cantidad de tiempo, criando a los hijos. Y no creáis que el conocimiento que se adquiere en la India, viajando y viendo lamas, o como se llame,
no sé si llaman lamas. Bueno, eso. El conocimiento que se adquiere ahí no es más útil para la empresa que el conocimiento que se adquiere criando hijos. Yo creo, de hecho, y también está demostrado, pero no os lo voy a contar aquí porque ya es muy demasiado largo y me estoy alargando, pero que las capacidades, ¿vale?, de liderazgo, de priorización, de apagación de fuegos, ¿vale?, de hasta dónde están tus propios límites, de comunicación cuando crías, son inmensas y son extremadamente útiles para cualquier empresa. Y eso no se tiene en cuenta porque se penaliza. No es un buen momento para ella. Las oportunidades de promoción o ascensos tienden a ser pospuestas para las madres, asumiendo que no quieren o no deberían querer asumir una mayor carga de responsabilidad. Juzgamos a las malas madres, las que no hacen caso a sus hijos, las que no les atienden debidamente. Tenemos en nuestro imaginario que la madre, que es inconsciente, ¿vale?, que lo hemos mamado, pero la madre es abnegación. La expectativa es que sea abnegada, ¿vale? El padre no necesita ser abnegado. El padre puede ser despegado porque ya se ocupa la madre que es abnegada. Eso lo tenemos metido a fuego, ¿sabes? La Virgen María ahí está, pim pam, pero a fuego nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. Y eso es lo que esperamos, lo que es ser una buena madre. Y si una madre no es lo suficientemente abnegada en función de nuestro propio criterio e ignorancia con respecto a ella misma y sus circunstancias, tendemos a juzgarla negativamente. Y eso condiciona la decisión que tomamos sobre ella, ¿vale?, sobre su capacidad de promoción o sobre su capacidad de contratación, sobre todo. Cualquiera de las dos. Me preocupan sus hijos, un desarrollo del anterior. Las madres que tienen largas jornadas laborales o viajan por trabajo o buscan promocionar, etc., son juzgadas negativamente como madres y, por lo tanto, se tiende a evaluar su rendimiento con estándares más altos que iguales que los pares no madres, ¿vale? Es una de la anterior. Si tengo a 2 personas en el equipo, probablemente y una es madre y la otra no, y tengo que promocionarlas y busca una promocionar, si la madre busca promocionar, vamos a pensar mal de ella por lo anterior, ¿vale? Entonces, tenderemos a promocionar a la otra persona, ¿vale? O a darle la oportunidad de trabajar en tal proyecto. O, hay muchas decisiones, no es promoción directa, ¿vale?, o contratación o despido. O sea, hay muchas decisiones a lo largo de cada día, igual que lo de cambiar el rollo papel higiénico. Hay muchas decisiones que están condicionadas por estos sesgos, ¿vale?, y por este sesgo. Entonces, juzgamos peor a una madre que interpretamos que tiene ambición laboral, ¿vale? Porque está descuidando a sus hijos. Y no hay pecado mayor en este mundo en el que vivimos que una madre que descuida a sus hijos no los elige. No tiene obligaciones que atender a la hora de repartir los trabajos. Los y las trabajadores sin hijos pueden enfrentar la asunción de que estarán más disponibles que sus compañeros y compañeras con hijos porque no tienen vida familiar que atender. Aquí yo, contexto pandemia, pues a veces es verdad. y pediría a los que no tienen hijos mucha empatía, la más que pueda, porque intentar no suicidarse es jodido, ¿sabes? Cuando tienes críos y abuelos enfermos y miedo, ¿no? Pero en circunstancias que son las sanas, a las que cualquier empresa tendría que, o cualquier equipo tendría que tender, ¿vale? Si esto empieza a pasar, si se toman decisiones, en base a esto genera mucha incomodidad, algo está yendo mal en el proceso, ¿vale? Si hay responsabilidades, cargas que estás dando a unos por encima de otros por sus circunstancias familiares, ¿vale?, y esto se repite, no es una cuestión que salga de mí, oye, pues yo ahora no tengo hijos, voy a ocuparme del trabajo de Aitor, que sí tiene y además está con ellos solo y está hasta arriba y lo sé, ¿vale? No es una cuestión de empatía, es una cuestión de cómo se reparten los trabajos. Si esto se tiene en cuenta en cómo se reparten los trabajos de forma sistémica, algo está pasando mal. Pero hay que analizarlo porque esto es como ir al lado de un vertedero, ¿vale? Al principio huele muy mal y te sientes muy mal, pero luego cuando vives allí pues ya te acostumbras al olor, ¿vale? Y la última es esta, su prioridad no es esta, ¿vale? El estereotipo maternal presume a las mujeres con hijos menos comprometidas con el trabajo y de esta forma tienden a ser promocionadas la mitad que sus iguales en hijos, ¿vale? Las madres, si nos promocionan la mitad y la mitad es mucho, ¿sabes? Mogollón. Sí.
Y no es solamente es que no sea justo, sino que es no es rentable, no es inteligente, no es buena idea para cualquier equipo. ¿Vale? Y ya está. Luego aquí en abogacía conté muchas más cosas, ¿vale? Bueno, esto sí es importante. O sea, se sabe, yo cuento esto porque mi intención es esto, ¿vale? La primera parte es identificar los prejuicios dentro de los equipos, ¿vale? O dentro de las dinámicas habituales de cualquier empresa, ¿vale? La segunda parte es adaptar, mejorar los procesos para que los sesgos se cuelen lo menos posible, ¿vale? Y la siguiente parte es medir y iterar, que es lo que se nos da muy bien aquí a todo el mundo. Y ya está, ir mejorando. Esto mejora continua, como cambiar el papel higiénico en el váter o hacer la compra. Y ya está, te voy a dejar de compartir pantalla. Y, uy, creo que Alex, no, ¿quién era? O sea, a lo mejor no, espero que no se haya aludido. Es incómodo a veces. Bueno, no sé, no tengo ni idea, la verdad. Y ya está, por mi parte ya está. Muy bien. A mí, fíjate, con esto de los sesgos que has compartido ahora, me pasa una cosa muy curiosa, que es que por un lado digo, joder, es como muy evidente, no vamos a caer en esas cosas, ¿no? Pero por otro lado, estoy casi seguro que en algún momento pues he caído ahí como un bendito, ¿no? O sea... Yo he caído mucho. O sea, quiero decir, es que nadie nos libramos de caer. Si pensamos que no caemos, la estamos cagando. No existen los seres de luz y si creemos que somos seres de luz, lo hemos cagado. O sea, la tendencia siempre va a ser a caer. El chiste es, por eso digo modificar los procesos. Esto no es personal, ¿sabes? El error es tomárselo personal. Los sesgos los tenemos todos, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que incidan en la toma de decisiones? Porque vamos a tender a tomar decisiones con ellos. ¿Qué procesos podemos cambiar para que los sesgos incidan lo menos posible en la toma de decisiones? No hay que darse por aludido meramente, que es algo muy habitual. Pero el primer paso no sería un poco darse cuenta de esos sesgos o que seamos conscientes o no sé muy bien cómo se formula eso, pero algo así, ¿no? Claro, el primer paso es intentar, cuando yo trabajo, ¿vale? Trabajo con muchos más sesgos que estos, ¿vale? Intento gamificarlo y lo que hago es que identifiquemos entre todos cuando esto ha pasado, porque esto no es una cosa abstracta, tiene incidencia en situaciones concretas. Entonces, yo cuando contraté, por ejemplo, después de estas dos cosas, después de separarme, tuve un centro, ¿vale? Entonces tenía 10 empleados. Cuando contraté a la encargada, ¿vale? Mi inercia era, joder, tiene 3 hijos y el marido ha migrado a Canarias. O sea, ni de coña la voy a contratar porque esto es un centro de abierto al público. O sea, me va a fallar y si me falla ella, yo tengo que estar. Y si yo tengo que estar, que tengo otros 3 hijos, a mí me va a joder la vida. Bueno, pues la contraté finalmente porque me di cuenta de que joder, yo tenía otros 3 hijos. Si no la contrataba yo, ¿quién le iba a contratar? ¿No? Y funcionó porque adaptar te sirve para revisar los procesos dentro de la empresa y adaptarlos a lo que decía Toño, que decían los padres del agilismo, ¿no? A priorizar lo humano, ¿vale? Diseñas los procesos priorizando lo humano y funciona. Funcionó, ¿vale? Pero la tendencia mía, yo no quería contratarla y lo pensé. O sea, tienes que darle una segunda pensada a casi todo. Que hiciste algo consciente de decir, mira, te estoy teniendo este sesgo, ¿no? Claro. La verdad es que es muy difícil, ¿eh? Además, me gustó mucho toda esta parte, ¿no? De los sesgos, porque realmente muchos se pueden confundir con empatía, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. Es que, ¿verdad? Una parte ahí dice, no es un buen momento para ella, ¿no? Pero lo haces por su bien, ¿no? O sea, no le promocionas, pero es por su bien. Porque me preocupan sus hijos. Se va a despistar. Sí. Es muy paternalista y muy condescendiente y muy machista eso, ¿sabes? Pero yo lo hago. Quiero decir, lo hacemos, porque somos todos de base paternalistas, condescendientes y machistas. O sea, pero date cuenta que es que es en la línea de la empatía muy cerca, ¿eh? O sea, tú puedes entender, claro, pero claro, lo que tienes que ser consciente es que
esa empatía, si deriva en el reparto del trabajo, como decías, pues es un problema, porque entonces esas No, personas... pero es una falta de respeto, ¿vale? Ajá, Es una falta de respeto, porque de mis hijos ya me ocupo yo, no te ocupes tú. ajá. O sea, tú me estás diciendo, al tomar esa decisión en base a mis hijos o en base a lo mal o bien de mi vida, ya me ocupo yo, gracias. Y yo, que soy, o sea, tú estás tomando una decisión basada en la ignorancia, porque no tienes ni puñetera idea de cuál es mi vida, cuáles son mis circunstancias, mis tal, no sé qué. Estás siendo muy prepotente a la hora de tomar esa decisión. Lo pensamos, o sea, lo formulamos de una forma que parece legítima, pero lo que subyace es una falta de respeto muy grande, que es la que solemos tener con las poblaciones que son discriminadas. Como solamente estamos hablando aquí de maternidad, los ejemplos que pongo, me pongo a mí misma de ejemplo, pero normalmente cuando trabajo sobre sesgos me pongo de ejemplo de racista. Uso la raza o uso la capacidad, ¿vale?, para evidenciar lo irrespetuosos que son muchos sesgos. Y dentro del agilismo, que se supone que es eso, la comunicación respetuosa y todo el rollo, pues esto tiene que estar central, ¿no? Yo cuando decías lo de los sesgos, me da una sensación de que una madre está en un callejón sin salida. Es decir, había un sesgo que era, si no alargas tu jornada laboral, si te limitas a trabajar tus 8 horas, no sé qué, pues malo, y no te promocionan porque, fíjate, se dedica a su familia y no tiene más tiempo tal, pero al revés también es malo. O sea, si la alargas y tal, malo, porque es que es una madre que no se ocupa de sus hijos. Es como, y vale, entonces, ¿qué hago, no? Me lo dices Estás y me lo como cuentas. atrapado por los dos lados. No sé, me parece... Sí, me ha dejado así muy, muy chocada. Sí, eso pasa todo el tiempo. Sí. Chicos, ¿qué opináis? ¿Lo dejamos aquí? ¿Que son y 53? Bueno, no, muchas gracias, la verdad que por lo compartir. La verdad es que yo sí que creo que hay todavía mucho que trabajar, ¿no? Porque la verdad pero todo es cultural y de mentalidad, ¿no? Y cultural también por ambas partes, porque yo veo también que hay unas tendencias, ¿no?, aprendidas, ¿no?, tanto por mi mujer como por la mía, para hacer ciertas cosas, ¿no? Y es esa reprogramación la que tenemos que intentar trabajar. Claro, lo que pasa es que lo único, esto no lo puedo decir, o sea, en empresas o en equipos como el vuestro, ¿vale? O sea, en empresas pongo mucho foco en trabajar los procesos, ¿vale? En que los requisitos, por ejemplo, estén muy claros y se evite cualquier tipo de decisión que no sea por capacidades y por capacidades demostradas o por trabajo, para evitar que estos juicios entren. Pero dentro de las familias, o sea, de una forma más profunda, que es lo que me puedo permitir hacer aquí, contar aquí, que no me puedo contar en las empresas, hay una cosa que tenemos que tener clara, que solamente podemos trabajar sobre nosotros mismos. Lo que hagan los demás no entra dentro de nuestra capacidad, incluso nuestros propios hijos. O sea, quiero decir, ya no hablamos de pareja o de compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, las decisiones que tomamos tienen que ser en relación a quienes queremos ser nosotros, y luego los demás se adaptarán o no a ese cambio que nosotros queremos tener en nuestra vida, que nos hace estar más cómodos o más alineados o ser más coherentes con quienes queremos ser. Pero los demás son responsables de su propio proceso, ¿no? Y los procesos, y esto es un proceso, no es una decisión y ya, es un proceso en el cual yo decido acercarme más a quien quiero ser o a quien considero que sea. Y no es un proceso fácil, porque requiere de mogollón de humildad, requiere pues eso, de repasarse a sí mismo y de repensarse y de ver cosas que nos gustan de nosotros, ¿sabes? Y requiere de mucho esfuerzo, mucha renuncia, literal, material, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, ¿no? Y eso no es fácil, es un proceso. Entonces nuestro cerebro va a intentar engañarnos y va a intentar justificar millones de maneras que no lo hagamos, porque es una jodienda. Y no pasa nada, es razonable que ocurre y es razonable que demos pasitos para atrás, ¿vale?
pero yo creo que vale la pena echarle una pensada. Ya está. Muy bien, Ya está. muchas gracias. Me vuelvo a trabajar, que yo la conciliación tengo todo el fin de semana de trabajo intensivo y la semana también. Yo no tengo descanso. Vaya. Sí, no, Chicos. lo tienes regular ahí a tope. Pues Vaya. nada, muchas gracias Raquel y sobre todo, pues eso, Gracias, esas Raquel. circunstancias que te ha pillado o te ha atropellado la vida, ¿no? Me he atropellado a nivel insospechado. Me Muy gustáis bien. mucho. Eso. Me Cuídate. gustáis mucho, tíos. Gracias. Encantado de Vale. escucharte. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós.